Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en las páginas del Boletín Oficial del Estado, el BOE, en concreto el del jueves 4 de septiembre de 2025. Suena un poco álido, ¿verdad? El BOE. Sí, puede sonar denso, la verdad, pero vamos a tratarlo como lo que es, una fuente directa, de primera mano, para entender qué se mueve en la administración, en la vida pública española. Exacto, es como mirar la sala de máquinas. Y hoy, bueno, el menú es variado, ¿eh? Tenemos nombramientos en puestos clave, grandes acuerdos de colaboración entre instituciones. Decisiones ambientales también que afectan a nuestro entorno. Eso es. Y cómo se reparte el dinero para servicios esenciales como la dependencia, por ejemplo. Es un reflejo muy formal, sí, pero un reflejo fiel de la actividad del Estado. Totalmente. ¿Qué buscamos aquí? Pues sacar lo importante, ¿no? Entender el porqué detrás de tanto procedimiento. Queremos descifrar qué decisiones relevantes se esconden ahí, tras el lenguaje oficial, y por qué deberían importarnos. Vamos a desgranarlo un poco. Exacto. Así que, bueno, vamos a sumergirnos en el BOE de hoy. Vale, empezamos por las personas, ¿no? ¿Quiénes están detrás de todo esto? ¿Quiénes mueven la maquinaria? El BOE detalla cómo se selecciona y se promociona al personal, siempre con un formalismo, bueno, notable. Muy pautado todo, sí. Por ejemplo, mira, la Universidad Politécnica de Cataluña integra un profesor, don Luis Cazals Ibáñez, como titular en Ingeniería Telemática. Ajá. Se cita la ley universitaria, la 2/2023, y se especifican las vías de recurso. Vamos, lo estándar en estos procesos. Lo habitual, sí. Contencioso administrativo o reposición, y luego vemos una convocatoria de alto nivel. Subdirector o subdirectora general de fondos europeos. Esto en el Ministerio de Economía. Palabras mayores ya. Claro, no es un puesto cualquiera, y los requisitos lo reflejan. Buscan a alguien, pues, con experiencia directiva, que se mueva como pez en el agua con las instituciones de la UE. Que controle de fondos del plan de recuperación, claro. Exacto, que sepa gestionar esas solicitudes, coordinar con la comisión, el consejo, piden inglés, capacidad de coordinación, tomar decisiones bajo presión. Vamos. Un perfil muy exigente. Da idea de la importancia que le dan a estos fondos, ¿no? Totalmente. Y de nuevo se menciona la base legal, la Ley 40/2015, la que regula el sector público, y las vías de recurso. Siempre presentes. La seguridad jurídica por delante. Mismos autónomos, especialidad sanidad y consumo. Ah, mira. Vemos nombres concretos como Marta Paz del Pozo, a quien ahora le piden copia de su título de enfermería. Y el BOE te detalla los siguientes pasos. Plazos para entregar documentos. ¿Qué pasa si no cumples? Que te anulan, claro. Eso. Incluso cómo se gestiona la pasta si ya eres funcionario en prácticas y cómo se elegirán los destinos después del curso. Todo muy pautado. Sí. Fíjate, y otro ejemplo en la misma línea, también de la Politécnica de Cataluña. Convocan concurso para plazas de profesorado titular. Ah, más movimiento universitario. Exacto. Y de nuevo, requisitos claros. Ser doctor, tener la acreditación de la NECA o equivalente, certificado de catalán C1. Vale. Y el proceso de selección. Te miran el historial docente, investigador, de transferencia, de gestión. Tienes que presentar un proyecto académico. O sea, no es solo el currículum. No, hay que defenderlo. Exposición y debate público. Y bueno, cómo se forman las comisiones, los plazos, todo bajo el paraguas de la LOSU, la Ley 39/2015, la 40/2015, el Estatuto Básico del Empleado Público, un montón de normativa. Uf, sí. Pero es interesante ver que todos estos anuncios, más allá de la formalidad, lo que buscan es garantizar la transparencia, ¿no? Y la seguridad jurídica. Claro. Publicar los requisitos, los plazos, las vías de recurso, todo eso contribuye a que los procesos sean, bueno, al menos en teoría, abiertos y predecibles. En teoría. Sí, en teoría. Pero ilustran bien cómo funciona la selección y la promoción en la administración. Las jerarquías, los procedimientos específicos, tanto en ministerios como en universidades. Es el engranaje del Estado, pieza a pieza. Pero una pregunta. ¿Qué hay de la transparencia real? O sea, publicarlo en el BOE garantiza la formalidad, eso está claro. Pero ¿llega esta información de verdad más allá de un círculo muy especializado? ¿Se entera la gente? Es una muy buena pregunta. A ver, la publicación formal cumple un requisito legal. Es la publicidad oficial, indispensable. Pero la transparencia efectiva, o sea que la ciudadanía o los afectados se enteren de verdad y puedan, si acaso, reaccionar, eso ya depende de más cosas. Claro. De la difusión que hagan los medios, del interés de las organizaciones, de lo fácil o difícil que sea navegar el propio BOE.
Digamos que es una condición necesaria. Publicar es necesario, pero no siempre es suficiente para una transparencia total, para que llegue a todo el mundo. Entendido. Vale, pues de las personas pasamos a cómo colaboran las instituciones. El BOE está lleno de convenios, de acuerdos para fines muy, muy diversos. Sí, es la forma de articular la colaboración. Mira, un caso científico. El INTA, nuestro Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, firma con GranTecan, el Gran Telescopio de Canarias. Ajá, el telescopio de La Palma. Eso es, para crear un archivo de datos científicos del telescopio. GranTecan pone los datos, el INTA, a través del Centro de Astrobiología, el CAP, crea y gestiona el archivo, siguiendo estándares internacionales, IBOA y tal. Y fíjate en un detalle importante ahí, que a veces pasa desapercibido. Se establece un periodo propietario para los datos. Suele ser de 1 año, a veces 6 meses. ¿Y eso qué significa exactamente? Pues que durante ese tiempo, el acceso a los datos está restringido, normalmente al equipo que los obtuvo. Refleja ese equilibrio a veces tenso en ciencia. La necesidad de compartir abiertamente los descubrimientos, pero también proteger, digamos, la inversión o el esfuerzo de quien generó esos datos inicialmente. Ah, claro. Interesante. Buen apunte. El convenio también detalla quién paga qué. En este caso, el INTA asume los costes. Lógico, si va a gestionar el archivo. Exacto. ¿Y cómo se hará el seguimiento? Con una comisión mixta, 2 miembros de cada lado, y la duración típica. 4 años, prorrogables otros 4. Y, por supuesto, cláusulas sobre protección de datos, RGPD, LOPT, y cómo resolver conflictos, que suele ser la jurisdicción contencioso-administrativa. El paquete completo, vamos. Sí. Otro ejemplo, pero muy distinto, Interior, a través de instituciones penitenciarias, acuerda con el Ayuntamiento de Ojíjares, en Granada. Un ayuntamiento pequeño. Sí, para facilitar plazas para que personas condenadas cumplan trabajos en beneficio de la comunidad. A las TBCs. Eso. El ayuntamiento ofrece las tareas, según un catálogo que viene en un anexo, e informa de si hay problemas, ausencias, bajo rendimiento, lo típico. Interior, por su parte, cubre las contingencias, accidente, enfermedad, vía seguridad social y coordina la pena. Y importante, se subraya que no hay relación laboral ni salario. Fundamental. Y de nuevo, comisión de seguimiento, duración 4+4 años y mucho énfasis en la protección de datos. Citan varias leyes orgánicas, además del RGPD. Normal, con datos sensibles de penados y de personal. Claro. También hay ajustes a acuerdos que ya existían, una adenda, un añadido, a un convenio entre Fomento, bueno, ahora Transportes, y el Centro Nacional de Información Geográfica, el CENIG. ¿Qué cambian? Pues la novedad es que meten una cláusula porque el proyecto puede recibir fondos europeos FEDER, de Castilla-La Mancha en este caso. Ah, financiación europea. Eso siempre añade capas. Exacto. Implica nuevas obligaciones para las dos partes. La Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha tiene que tramitar la financiación, cumplir requisitos ambientales europeos específicos, mencionan el DNSH, el no causar perjuicio significativo y el climate proofing, la adaptación al clima. Uf, la burocracia europea. Y justificar el gasto según las normas de la UE, y el CENIG pues tiene que cumplir lo que le pida la Consejería. Adaptarse a esos requisitos. Una cadena de obligaciones. Y en educación vemos 2 convenios interesantes. Uno entre el CSIC y la Universidad de Santiago de Compostela, la USC. Ajá. Para prácticas de máster y trabajos de fin de máster en centros del CSIC. Regula derechos y deberes de estudiantes, de tutores del CSIC y de la USC. Lo normal. Sí. Pero curiosamente abre la puerta a que la universidad compense económicamente al CSIC por gastos adicionales que puedan surgir. Habrá que verlo en un anexo o en el acta de la comisión de seguimiento. Hombre, es que acoger estudiantes en prácticas tiene un coste. De tutorización, de materiales a veces, empresa. Un clásico. Pero aquí hay un detalle económico directo y curioso. La empresa paga 40 euros a la UIMP por la gestión de cada práctica extracurricular que se haga. Anda. Es común esta especie de tasa en los convenios universidad-empresa, que la empresa pague a la uni por la gestión. A ver, no es algo universal, no está en todos, pero sí que se ve cada vez más. Refleja, por un lado, que organizar y tutelar prácticas de calidad pues supone un coste real para las instituciones, ¿no? Ya sean centros de investigación como el CSIC o universidades.
Ya. Y por otro lado, quizás que las empresas están dispuestas a invertir un poquito más para acceder a talento joven y colaborar más estrechamente con la universidad. Estos pequeños detalles económicos en los convenios a veces revelan dinámicas interesantes de colaboración público-privada. Entiendo. Y si miramos todos estos convenios en conjunto, más allá de para qué son exactamente, vemos un patrón muy claro, ¿verdad? Sí, parece que sí. Todos definen el qué, el objeto, el quién hace qué, los compromisos de cada parte, cómo se vigila, con las comisiones de seguimiento, cuánto dura, normalmente 4 años prorrogables, y cómo se rompe el acuerdo si algo va mal, las causas de extinción. ¿Y la financiación? A veces sí, a veces no. Exacto. Pero lo que es omnipresente y llama la atención por lo detallado que es, son las cláusulas de protección de datos y confidencialidad. Casi todos además se amparan en la Ley 40/2015, que es la que ordena las relaciones dentro del sector público. Es como la ley marco para esto. En esencia, estos convenios son la herramienta, el pegamento institucional para que diferentes administraciones o la administración y otras entidades como universidades o empresas colaboren para fines concretos. Vale, muy claro. De la colaboración pasamos ahora a decisiones con efectos más directos, más tangibles, ¿no? Sobre el terreno, la sociedad o las relaciones laborales. Decisiones con más impacto visible, digamos. Aquí destaca una declaración de impacto ambiental, una DIA, y es para un proyecto enorme, la adecuación de la autovía A3 en Madrid, desde la M30 hasta el límite con la provincia de Cuenca. Un tramo larguísimo y muy transitado. Muchísimo, hablamos de mejorar 12 tramos, ampliar carriles, hacer nuevos enlaces, incluso ampliar el viaducto sobre el río Jarama. Y ojo, identifican 28 zonas de interés arqueológico afectadas. Casi nada. El estudio de impacto identifica efectos importantes, claro, sobre el suelo, por posibles vertidos, sobre el aire, por emisiones, ruido, luz, sobre el agua, por afectar cauces, sobre la vegetación. Incluyendo hábitats protegidos, imagino. Mencionan códigos H y C, supongo. Sí, mencionan varios. 1520, 92D, 0, 92A, 0, 9340, hábitats prioritarios incluso. También sobre la fauna, riesgo de atropellos, el efecto barrera de la autovía, molestias. Y espacios protegidos, claro, esa zona está llena. Exacto. Afecta a la CEC Vegas del Sureste, la CEPA Cortados del Jarama y Manzanares, al Parque Regional de Sureste, humedales catalogados y lo que decíamos, 22 yacimientos arqueológicos. Un proyecto muy complejo ambientalmente. Mucho. La DIA da luz verde, pero ojo, condicionada. Con muchísimas condiciones. Exige medidas correctoras muy fuertes. Por ejemplo, Pues control arqueológico permanente durante las obras, kilómetros de pantallas acústicas, más de 7.000 metros proponen, y además aislamiento acústico en fachadas de viviendas cercanas. importante para los vecinos. Mucho. Pasos específicos para la fauna, vallados para evitar atropellos, buscar animales antes de empezar a trabajar en ciertas zonas, paralizar obras en épocas sensibles de cría, por ejemplo, de marzo a agosto en el parque regional, Medidas estándar, pero necesarias. y un plan de restauración vegetal ambicioso, un proyecto de reforestación, gestión cuidadosa del agua, evitar vertidos, usar bioingeniería en los encauzamientos, control de emisiones usando maquinaria eléctrica si se puede, centros de acumulación de energía. Es interesante ver cómo se recogen alegaciones de vecinos, por ejemplo, de Santa Eugenia, preocupados por el ruido, y también los informes de organismos como el Ayuntamiento de Madrid, la Dirección General de Biodiversidad, la Confederación Hidrográfica del Tajo. Este caso de la A3 es un ejemplo paradigmático, ¿no? De ese conflicto inherente entre desarrollar infraestructuras, que a menudo son necesarias, y proteger el medio ambiente y el patrimonio. El eterno dilema. Exacto. Y la Ley de Evaluación Ambiental, la 21/2013, busca precisamente eso, identificar los impactos y forzar a que se tomen medidas para prevenirlos o compensarlos. La clave, claro, está luego en la robustez de esas medidas y en que se cumplan de verdad. Ahí es donde se juega el equilibrio real. Que no se queden en el papel. Eso es. Cambiamos radicalmente de tema. Política social. Se publica el acuerdo sobre cómo se financiará la dependencia en 2025. El llamado nivel acordado. La financiación del SAAD, siempre importante. La cifra total es significativa. Casi 783 millones de euros a repartir entre las comunidades autónomas. Una cantidad considerable. Y el reparto no es sencillo, ¿eh? Se basa en 4 fondos con lógicas distintas. Hay un fondo base, el más grande,
que mira a la población potencialmente dependiente, la dispersión geográfica, la insularidad, criterios más estructurales. Las necesidades objetivas, digamos. Eso. Luego, otro fondo que premia la buena gestión. Cuánta gente atiendes realmente, cómo de rápido tramitas los expedientes, cuánto inviertes tú como autonomía en dependencia. O sea, incentivos a la eficiencia. Exacto. Un tercero, bastante grande también, que incentiva cumplir objetivos clave que se marcan. Reducir listas de espera, mejorar el empleo en el sector de los cuidados, la calidad de las prestaciones. Objetivos políticos, digamos. Y un último fondo, más pequeño, para apoyar la acreditación y la mejora de la calidad de los centros y servicios, ligado a un nuevo acuerdo sobre el SAD. Vale, entiendo la lógica. Combinar necesidades con incentivos. Usan indicadores muy concretos, ¿eh? El ratio de beneficiarios por población, el tiempo medio de tramitación en el sistema SISAD, la inversión autonómica por cápita, el ratio de empleo en el sector, y dan ejemplos del reparto final. Andalucía se llevaría unos 131 millones, Cataluña unos 106, cifras que salen de aplicar todos estos criterios. Lo relevante de esta estructura, más allá de los porcentajes exactos que pueden variar cada año, es la lógica que hay detrás. Se intenta combinar un reparto basado en las necesidades objetivas de cada territorio, como decías, con incentivos para mejorar la eficiencia y la calidad del servicio. Claro. Es un mecanismo complejo y a veces polémico que refleja tanto la cooperación necesaria entre el Estado y las comunidades autónomas en un pilar clave del estado del bienestar, como las tensiones políticas y de gestión que siempre existen en estos repartos de fondos. Muestra cómo se intenta dirigir la política social a través de la financiación. Dirigir con el dinero, sí. Un poco sí. Y en derechos laborales vemos cómo la legislación LGTBI, bastante reciente, aterriza ya en la práctica. ¿En la negociación colectiva? Ah, interesante. ¿En qué sectores? Pues mira, 2 convenios colectivos se modifican para incluir medidas concretas. El de Unidad Editorial Información Económica SL. El mundo de la prensa económica. Y el de las sociedades cooperativas de crédito, cajas rurales y similares. Vale. Esto viene impulsado por la Ley 400/2023, la llamada Ley Trans y LGTBI, y un Real Decreto posterior que la desarrolla en el ámbito laboral. ¿Y qué tipo de medidas incluyen? Pues, por ejemplo, formación a las plantillas sobre diversidad y medidas LGTBI, promoción de entornos laborales inclusivos y seguros protegiendo contra la LGTBI-fobia, con protocolos de actuación en caso de acoso. Medidas de sensibilización y protección. Eso. Y garantizar que el acceso a permisos, beneficios sociales, etcétera, no discrimine por orientación sexual o identidad de género. Se reconocen explícitamente las familias diversas, las parejas de hecho. O sea, adaptar el convenio a la nueva ley. Exacto. Definen conceptos clave que vienen en la ley. Discriminación directa, indirecta, múltiple, acoso discriminatorio, y establecen procedimientos de denuncia confidenciales y ágiles respetando la intimidad. Este es un buen ejemplo de cómo las leyes generales, que a veces parecen abstractas, necesitan luego traducirse en cambios concretos en los centros de trabajo. Y la negociación colectiva es el vehículo fundamental para ello. Muestra la trapilaridad de la legislación social. ¿Cómo va llegando a los sitios? Sí, cómo baja al terreno. Eso es. Y una última pincelada en este bloque. Nace la Red Española de Espacios de Conocimiento para la Economía Azul, la RECEA. Economía azul. Suena bien. ¿Qué es exactamente? Pues se adscribe a la Secretaría General de Pesca. Formalmente es un grupo de trabajo, según la Ley 40/2015, pero su objetivo es estratégico: conectar a todos los actores que trabajan en la economía azul. ¿Qué incluye eso? Pesca sostenible, acuicultura. Sí, y también biotecnología marina, energías renovables marinas, turismo costero sostenible, todo lo relacionado con el mar y la costa de forma sostenible. El objetivo es fomentar la cooperación y la transferencia de conocimiento entre ellos. Una apuesta por coordinar un sector que se considera de futuro, ¿no? Totalmente. La red busca conectar actores, integrar conocimiento, analizar necesidades del sector, asesorar, hacer seguimiento. Estará presidida por la Secretaría General de Pesca y habrá representantes de diferentes direcciones generales y de los propios espacios de conocimiento azul. Se reunirán al menos una vez al año. Vale. Pues si lo miramos en conjunto, este bloque es interesante. Si la vía de la A3 representaba ese equilibrio difícil entre infraestructura y medio ambiente, ¿Sí? y la financiación de la dependencia, la complejidad del estado del bienestar y la relación Estado-CCA,
Ajá. social en el ámbito laboral concreto y cómo el Estado intenta impulsar estratégicamente nuevos sectores económicos. Son diferentes facetas de la acción pública que vemos reflejadas en el BOE del mismo día. Cierto, es una buena forma de verlo. Diferentes caras de la misma moneda estatal. Bueno, pues para ir terminando, una mirada rápida a esas otras publicaciones que son, digamos, el pan nuestro de cada día en el BOE, el pulso más rutinario de la administración y la economía. El día a día del boletín. Como siempre, los tipos de cambio del euro publicados por el Banco de España. Ahí vemos el dólar, el yen, la libra. Información económica básica. También vemos actualizaciones de tarifas. Por ejemplo, las máximas que cobrará la Autoridad Portuaria de Baleares por el servicio de remolque en sus puertos. Palma, Alcudia, Mahó e Ibiza. Importante para las navieras que operan allí. La contratación pública, que es un flujo constante, claro. Vemos formalizaciones de contratos que ya se habían adjudicado. Por ejemplo, el suministro de comida para el comedor del propio BOE, que lo hará Frutícolas Ateca S.L. Mira qué detalle. O el mantenimiento informático del Instituto Español de Oceanografía, que lo hará ITWise Technology Services. También nuevas licitaciones, cosas que salen a concurso ahora. Un gran acuerdo marco para servicios de seguridad en el Ministerio de Defensa, por ejemplo. Contratos grandes seguramente. Y adjudicaciones, ¿a quién se le da un contrato? Por ejemplo, uno para servicios en la nube del Ministerio de Transición Ecológica, que además tiene financiación europea. Siempre vemos los códigos de referencia, el CPV para saber qué se contrata, el NUTS para saber dónde y las vías de recurso, claro. La transparencia en el gasto público, fundamental. Encontramos también modificaciones de planes de estudio universitarios. Como el del grado en Ingeniería en Edificación en la Universidad de Castilla-La Mancha. Pequeños ajustes. Adaptaciones necesarias. O la designación de jurados para premios nacionales, como el del Premio Nacional del Patrimonio Cinematográfico y Audiovisual de 2025. Se ve la composición, gente del ICA, de la Filmoteca, de asociaciones, expertos. Diversidad en el jurado, importante. Y anuncios relacionados con infraestructuras, pero más pequeños o en fases iniciales. Por ejemplo, la información pública de una nueva línea eléctrica entre Abanto y Valellón, en Vizcaya y Cantabria, que requiere su propio estudio de impacto ambiental. O trámites para expropiaciones, levantamientos de actas. Es día a día de los proyectos. Exacto. Aunque puedan parecer trámites menores, todos estos anuncios son fundamentales. La publicación de contratos, como decías, busca la transparencia en cómo se usa el dinero público. Las tarifas o los planes de estudio publicados dan seguridad jurídica. Sabes a qué atenerte. Ya. Y la información pública de proyectos, como esa línea eléctrica, es, o al menos debería ser, un canal para la participación ciudadana, para que quien tenga algo que decir pueda decirlo. Cierto. El BOE, con toda esta mezcla de cosas grandes y pequeñas, es realmente una herramienta esencial para el funcionamiento diario, ordenado y regulado del Estado y de la economía. Sin él sería un caos. Pues sí, la verdad es que hemos viajado bastante hoy, ¿eh? Desde nombramientos de alto nivel y proyectos con complejas evaluaciones ambientales. Pasando por convenios muy específicos de colaboración. La financiación de políticas sociales clave como la dependencia, cambios laborales, hasta la operativa más cotidiana de contratos y tarifas. Una panorámica bastante completa la que ofrece el análisis de un solo día del BOE. Sorprende a veces la variedad de temas que toca. Queda claro que, detrás de esa apariencia formal, a veces un poco áspera, el boletín es una ventana directa a cómo se toman decisiones que nos afectan a todos, en lo legal, en lo social, en lo económico y en lo ambiental. Totalmente de acuerdo. Y quizás una reflexión final que me surge de todo esto. A ver. Esa omnipresencia de referencias legales, de procedimientos súper detallados, de vías de recurso por si no estás de acuerdo, de cláusulas de protección de datos que hemos visto en casi cada entrada que hemos comentado. Sí, es verdad, está por todas partes. ¿Qué nos dice eso sobre cómo se gobierna hoy en día? Nos habla, por un lado, de una complejidad administrativa enorme, ¿no? De un intento constante por regularlo todo, por prever casi cualquier eventualidad. Cierto. Pero también plantea una pregunta, creo, sobre la relación entre la ciudadanía, las empresas, las organizaciones y un Estado que parece cada vez más presente y más normativo en todos los ámbitos. ¿Cuánta de toda esta maquinaria formal que se publica diariamente en el BOE opera de forma casi invisible para la mayoría, pero resulta totalmente determinante para nuestra vida cotidiana y para el rumbo del país a largo plazo? Es una buena pregunta.
cuánto de esto realmente cala o se entiende fuera de los círculos especializados, a pesar de ser tan determinante. Exacto. Ahí queda la reflexión. Pues ahí queda esa cuestión flotando. Como siempre, la invitación es a seguir explorando, a seguir siendo críticos y curiosos con la información que nos rodea, incluso con la que parece más densa como el BOE. Hasta pronto. Hasta la próxima. Bueno, al final el plan de ir a la montaña se canceló por el mal tiempo, así que nos quedamos en casa viendo películas todo el día. Para el proyecto de fin de curso, tengo que entregar la presentación final la semana que viene. Así que necesito ponerme las pilas este mismo finde.